¿Está sorprendido por los resultados electorales? ¿Los números le planteaban y le daban otra cosa? Porque esta es una de las cosas que tenemos que tener en claro. Es decir, básicamente se estaba trabajando sobre una hipótesis que parecía que estaban cabeza a cabeza con el saincismo. Ahora parece que ese cabeza a cabeza no ha cerrado y han quedado muy lejos, han quedado terceros. ¿Sorprendido? Buenas noches. Realmente estoy muy halagado con la invitación para participar en su programa. Autocrítica, por supuesto, siempre hay lugar. Sorprendidos, por supuesto sorprendidos. Las encuestadoras o los sondeos de opinión indicaban que la cercanía era más estrecha. En realidad, la distancia era más corta. Y tendremos que ver si hubo mala praxis por las encuestadoras, porque nadie imaginaba semejante diferencia. Como conclusión, yo saco que hay una situación muy poco para festejar y mucho para analizar y meditar, que es la ausencia, la abstención de casi un 34,5% del padrón en participar en las elecciones, en un número tal que supera a los votos que obtuvo quien se impuso en las elecciones, el gobernador Sáenz. Festejar segundo o tercer puesto cuando el primero te triplica en votos me parece que es como estar festejando a estar en la cola o estar comiendo tierra. Como autocrítica, ¿qué es lo que puedo decir? Nosotros estuvimos muy poco tiempo para instalar la idea de que había que romper la grieta y unificar a la oposición ante las reglas del juego impuestas desde el gobierno. Regla del juego, eliminar las PASO, significaba que la oposición fragmentada no iba a poder ser competitiva con la reelección del gobernador. La negativa de ampliación de Juntos por el Cambio, con la incorporación de Betina Romero, que le sacaron la tarjeta roja antes de que pida el pase, Viela, inconvenientes en el armado y demás. Y nosotros, al ver la posibilidad de confluir en un lugar o empezar una construcción para unificar la oposición, nos llevó a conformar Avancemos, lejos de cualquier embanderamiento en líneas nacionales, sino en un espacio netamente provincial. Evidentemente esto sorprendió al establishment y bueno, fuimos blancos de grandes ataques, como que yo me hice la cámpora, etcétera, etcétera. Pero el día después de la elección, cuando baja la espuma, empezamos a ver quién es quién y dónde estaba. Uno de los primeros mensajes que recibe Gustavo Sáenz es de Guado de Pedro, que entre otras cosas dice, vamos a seguir trabajando juntos. O sea, que el que trabajaba con Guado y con la cámpora era el gobernador Sáenz. Corre presuroso a Buenos Aires a ofrendar su triunfo a Sergio Massa, del Frente Renovador, pero con el gobierno nacional. Y luego viene a participar de las bondades del triunfo a la provincia de Salta el presidente Alberto Fernández. O sea que con esto queda claramente demostrado de que la cercanía o que las fuerzas nacionales no tenían nada que ver con Avancemos, sino que era un armado provincial. El resultado es escandaloso. ¿En qué sentido? Que con solo el 30% del voto emitido, del votos del padrón, puede tener el 90% de la representación legislativa. Entonces, ¿qué es lo que falla acá? El tema de la representación proporcional. Una fuerza que pierde con el abstencionismo, que del total es el 30, se lleva casi el 90 de la representación legislativa. Acá la política está en deuda, tenemos que recalcular y debatir cómo es el armado. Autocríticas para adentro, es que, dado el corto tiempo, fueron algo más de 100 días, 110 días desde que decidimos conformar y dar a conocer la existencia de Avancemos hasta la elección. No hubo la maduración que hubo en la cúpula para unificar la oferta y en los cargos legislativos, la categoría de diputados y concejales no pudimos unificar lista. Entonces eso te margina, cuando no llega al 5%, el piso alto. Eso quiere decir que hubo una mala decisión en no haber hecho como Juntos por el Cambio, presentar una única lista. Claro, tengan en cuenta cuál es el origen de los partidos que integrábamos y llegar a la confluencia hacia una sola lista sin un mecanismo para dirimir, porque todos son buenas personas. Eso nos llevó a que en muchos casos no se alcanzase el piso, pero no obstante ello, yo creo que el segundo puesto en función de los logros obtenidos le corresponde a Avancemos. Juntos por el Cambio no pudo
posicionar o empoderar a ningún intendente y avancemos 2 intendentes en el norte, en Tartagal y en Colonia Santa Rosa, 2 diputados, ambas fuerzas políticas, y concejales no lo analicé, pero la cuestión debe estar por ahí. Si es por los votos emitidos, evidentemente 0,7 del padrón es la diferencia entre los dos. Alguien dirá empate técnico, pero yo no busco consuelo ni nada por el estilo. Estamos muy lejos de la cifra del oficialismo. Ni sumada a la segunda y la tercera fuerza, alcanzamos los votos que obtuvo el oficialismo. Pero... La sorpresa ha sido muy grande. ¿En qué sentido? Nosotros percibíamos otro calor, otra sensación de lo que iba a ser el resultado de la elección. No solo respaldado por los sondeos de opinión, que se confirmaron en el hecho de que 7 de cada 10 salteños no querían la continuidad de Sáenz. Esto lo tenemos que comparar con el padrón total. Hay algo, perdón Carlos, Sí. hay algo que no entiendo, porque estaba anotando acá, y vos decís que hay un 35% de abstención. 34 y... ¿Cómo llegás a ese número? Bueno, la cantidad de gente que no fue a votar, más los votos en blanco. Bueno, Eso es no, pero la abstención. cantidad de gente que no fue a votar no me podés comparar 70 contra 100. ¿Por qué? Porque históricamente creo que llegamos al 80% ¿con quién? ¿Con Alfonsín? Al 80% de asistencia, porque tenés Siempre hay un menores de 15, 16... 20 puntos. Claro, sí, tenés menores de 16 que no es Gente que está de obligatorio. viaje. Nosotros, los mayores de 70, gente que no está... Pero históricamente, entienda. ¿cuándo se llegó al 80? Nunca. 72% era más o menos histórico, 72, 75, pero acá se da la siguiente particularidad, que el abstencionismo, que es la no concurrencia más el voto en blanco, supera al más votado. Eso nunca se vio. Me quedan dudas, sacó 47%, ¿saben? De los votos emitidos. Sí. Los Sí. análisis lo tenés que hacer sobre los votos emitidos para empoderar, pero para ver la calidad de la democracia y la adhesión, pero- la tenés que tomar sobre el total padrón. Pero me tenés que tomar el patrón histórico de asistencia, porque si no, ese mismo análisis cae con un 25%. Con claro, cualquier elección. con cualquier elección. Pero no. Lo que te quiero decir, es inédito que entre la no concurrencia y el voto en blanco se le gane a la primera fuerza política. Se le gane 35. Mira, si solo se sumase 1,6 salteños por cada 10 que no fuesen a votar o votasen en blanco, estaría un empate entre los que no participan y los que participan. Bueno, entonces Eso cuestionamos todas las elecciones, incluso... No. En este caso, la abstención superó al más votado. Eso es lo que te quiero decir. ¿Qué significa esto? Un rechazo a la política de la población. Vos no vas porque estás enfermo, porque estás fuera del país. Pero eso no son significativos individualmente. Pero cuando vos ves que la abstención va creciendo de elección a elección, sacando a la pandemia, porque eso fue un caso extraordinario, la cuestión viene más. Y cuando va creciendo el voto en blanco, que es el que dice voy a cumplir con la ley porque no quiero tener problemas de multa para salir del país, y te vota en blanco, que se toma el trabajo, se levanta y va y vota en blanco. Ese es otro análisis que No, por comparto. eso, yo creo que hay que analizarlo los dos en conjunto, porque nunca la no participación por no ir más el voto en blanco puede superar a la fuerza más votada. Si no, Sí. ¿quién ganó acá? Nadie, ¿no es cierto? Porque son los que no fueron. Sí, pero yo creo que la abstención hay que tomarla o sobre el promedio histórico o en el último caso sobre la mejor asistencia. Es un hecho objetivo. Está bien, Tómala como son quiera. criterios que cada Tómala uno como tome quiera, como tómala quiera. como quiera. Es un hecho objetivo. Acá los que no quisieron votar, los que no participan del sistema democrático, son más que los que lo votaron al gobernador. Bueno, también podríamos decir que los que participan no están tampoco convencidos, ¿no? No, pues claro, Muchos de porque ellos. además Pero ya es un 30 y pico. estudio No, por eso. cualitativo que hay que hacer. Por eso. Si hay rechazo a la política, claro que hay rechazo a la Por política. supuesto, hay rechazo a la política y eso es lo que uno Totalmente, percibe. totalmente. Todos son lo mismo. Váyanse de una vez, mirá. Con un 35% Gane de quien gane, abstencionismo, no me va a beneficiar a mí. exactamente, consideran que todo es un círculo donde se deben favores mutuos y se ayudan entre ellos. Pero mira, estamos a cinito de un nuevo de que se vayan todos. Esa es la degradación de las instituciones. Hay que tener muchísimo cuidado. Invierto la lógica, en última instancia, Gustavo Sáenz es el que menos rechazo tuvo. Exactamente. Eso se manifiesta en los hechos. Sí, más allá dijiste la frase que se vayan todos, que ya la vivimos, ¿no? Sí.
Pero después y votaron que no a los benefició mismos. para nada Y a después nadie. votaron a los mismos. Después Sí. se votó a los mismos. Exactamente. Ahora, de ahora en más, ¿qué va a pasar? ¿Avancemos sigue? ¿No Mirá, sigue? ahora Porque es uno de los nacional. discursos era Avancemos se formó para Sí. llevar un proyecto adelante, seguir adelante. Eso es Esos una- intendentes, esos legisladores, ¿cómo van a actuar? Esos intendentes, esos legisladores, primero tienen que actuar conforme a su conciencia, adhirieron a la idea de Avancemos y fueron elegidos ellos en cada uno de sus distritos. Nuestro deber como dirigentes que conformamos Avancemos es respaldarlo políticamente. No puede haber una bajada de línea, porque hay que respetar la voluntad del pueblo y, por supuesto, la orientación que da el dirigente. Nosotros ¿qué es lo que pedimos? Manténgase dentro del compromiso que ha tomado con la sociedad. De nuestra parte tendrá el respaldo político y el acompañamiento que usted demande, porque tampoco es cuestión de ir a inmiscuirse y tratar de hacerse dueño del triunfo que localmente obtuvo un candidato que adhirió a Avancemos. Avancemos un armado provincial, ahora vienen las elecciones nacionales y nos consideramos totalmente libres para poder optar como sea. Yo obtuve, le gané a paso legítimamente dentro de Juntos por el Cambio. Tengo mi monobloque, porque ganó ahora Patria esa paso, dentro del interbloque Juntos por el Cambio. Se tomará la decisión del partido, en estos días están llamando a asamblea para tomar la decisión por el camino a seguir en las nacionales. Y para el caso, ya dado que yo ya estoy empoderado dentro de un espacio y para ser consecuente con la voluntad de quienes me eligieron, yo voy a tener presidencia en esa decisión. En presidencia. Yo voy a tomar presidencia, porque yo no voy a llevar al partido que tome una decisión conforme a mi interés o a mi colocación. Yo tengo que tener presidencia, que todos puedan decidir con libertad. Y si la fuerza política decide apoyar a Milei, La fuerza política lo habrá decidido y yo estaré al margen y seré presidente. ¿Y hay obediencia partidaria? Siempre. Yo debo ser presidente. No, pero una Estoy cosa en es ser funciones. presidente y otra cosa es decir, En si la el, decisión. si el partido decidió esto, estoy con el partido. Debo ser presidente. El partido, yo estoy cumpliendo un mandato en determinada fuerza política que puede ser antagónica o adversaria de la nueva decisión del partido. Yo voy a respetar la decisión del partido, pero voy a ser presidente durante la campaña. quiere decir que vas a continuar en Juntos por el Cambio a nivel nacional. Para eso me eligieron y yo voy a cumplir. Hay un dato, yo voy a volver un cachito para atrás, porque me parece esto importante. Yo lo conozco a Carlos desde hace muchos años, a Emiliano. Sí, Teníamos pelo negro los dos. teníamos pelo. Teníamos pelo. No, pero claro, él estaba en la cooperativa tabacalera y yo estaba en el Banco Provincial, así que imagínense la cantidad de años que hace que lo conozco. Pero particularmente, y a Emiliano lo conozco desde hace poco, la madre vivía enfrente de mi casa, y la gran duda que había era, hicieron un muy buen rapport personal, Emiliano Estrada y Carlos Zapata. Ese rapport personal, ese entendimiento, ese feeling que se dio entre los dos, lo llevaron a hacer un acuerdo político. ¿Cómo funcionó el acuerdo político? ¿Qué cosas se dijeron el domingo pasado cuando terminaron las elecciones? Bien, tenemos que decir las cosas como son. No lo puedo creer, fue el primer mensaje que recibí de Emiliano. Y yo le dije, muchacho, hay que venir y ponerse a disposición de la prensa porque uno no puede esconder. Sí, sí, ya voy. Esas fueron las primeras palabras. A mí me sorprendió realmente. Yo siempre tuve dudas con el voto electrónico por el tema de que no conocemos el código fuente, pero no teniendo elementos sustantivos y objetivos para presentar y decir hay fraude, yo no puedo decir que hubo fraude como fue en No el hubieran año ganado 2015. Tartagal. No hubieran ganado Tartagal. No, hubiésemos ganado quizás por 1000 votos en vez de 200 o 2000 votos. Pero si vos no tenés elementos objetivos, no podés tirar algo que vaya a debilitar el sistema. Sí considero, de la oposición, junto con las entidades intermedias y la gente interesada en la política, tenemos que reevaluar este sistema donde está privatizado, donde no sabes qué es lo que hace ese programa, y si el votante no controla lo impreso, puede haber algún problema. Entonces, la boleta única de papel, como lo decía recién el profesor Antonelli,
que tuvo media sanción en Salta, se cayó el proyecto en el Senado, tiene media sanción vigente en la Cámara de Diputados de la Nación. Yo creo que es el mecanismo más idóneo para traer claridad en los sistemas electorales, pero hay que jugar con las reglas que existen. Y entonces, digamos, tuvo ni... Mira, es extraño, porque siempre en las campañas electorales pero y además en la campaña, hay como tire y afloje, ¿no? Que has dicho esto vos. Vos vas a tal lado, que dijiste tal cosa, que... Absolutamente nada, al contrario, siempre para adelante con un espíritu de pecharla, de remarla, de estar presente, de dividirnos las visitas en el territorio. Realmente ha sido una campaña muy cordial y amigable. Yo creo que debemos profundizar esto para el futuro, porque no es nada novedoso, avancemos. Vos fíjate, que lo que pasaba por allá, por el 2007. Carrió decía, mi límite es Macri, ¿no es cierto? La Unión Cívica Radical, mi límite es Macri. Pichetto estaba con el kirchnerismo, estaban todos peleándose, y al ver que había un peligro y que prácticamente había un oficialismo imbatible, empezaron a dejar de lado las diferencias y conformaron, primero Cambiemos, obtuvieron la presidencia, después se amplió con la llegada de Pichetto y Juntos por el Cambio. Entonces el espíritu de unificar la oposición para tener una opción a la ciudadanía, porque vos podés ser opositor, pero no sos opción, pues no sos competitivo y no podés empoderar al candidato. Entonces, esa entrega, ese renunciamiento, esa generosidad que tuvieron gente como Sanz, ¿no es cierto?, dentro de la Unión Cívica Radical, cuando llegaron a la presidencia, y tantos otros que resignaron posibilidades en pos de la unidad, creo que debe imperar, y Salta está demandando ese tipo de actitud de los políticos, según mi opinión. ¿Cómo queda la vinculación con Salta Independiente? Y en los mejores términos. La rigidez y los chiforroteos que hubo fueron... ¿Los asombró la baja elección a intendente? Sí, me asombró. Yo lo vi trabajar muy bien a Felipe Biela. Cuando los vi en el debate, lo vi con la persona técnicamente más capacitada, más propositiva, que ofrecía soluciones simples para problemas complejos y resultaba muy coherente en todos sus planteos. Faltó tiempo para instalar esta idea de Avancemos. Y si profundizamos y las otras fuerzas políticas realmente tienen vocación de cambiar el destino de Salta, podremos sentarnos en una mesa a conversar y ver cuáles son los puntos de encuentro y de acuerdo para diseñar el futuro de la provincia. Por lo pronto, somos oposicioncita, ¿no es cierto? Porque tenemos que ver la dimensión en cuanto a la representatividad. La idea es fuerte, porque el gobernador no hizo bien las cosas. Nosotros no entendemos cómo puede haber tenido el triunfo, digamos, ser el más votado en departamento con San Martín y Orán, donde la cosa está que arde, vos llegás ahí, y si no sacaba la chapa de que era Zapata, a mí me reconocían por el bigote y las canas, te corren a patadas. Pero bueno, realmente eso no, es inentendible, y la única forma de contrarrestar y dar la posibilidad de que exista un destino distinto es acercar las posiciones dentro de la oposición para hacer una fuerza política de coalición estilo Juntos por el Cambio, pero muy local, muy vernácula, para tratar de salir adelante con una opción. Si no, estamos sujetos a una especie de dictadura, un unicato o la continuidad sin interrupciones de lo que es el gobernador, lo que decide el gobernador para el futuro, ¿no?